Es un momento único en la historia de la humanidad. En la primera mitad del siglo XX, nunca se habían descubierto o inventado tanto conocimiento, más el hecho que convivieron una gran cantidad de científicos de toda clase áreas del saber. En la imagen se ven los mejores físicos y María Curie en los años 30. Es sabido que una disciplina científica tarda décadas y en algunos casos siglos en desarrollarse. El caso de la mecánica cuántica es increíble como casi todo lo concerniente a ella. Werner Heisenberg, alemán, en 1925 formula lo que se conocería como mecánica cuántica, desarrollado con un lenguaje matricial ideado por él mismo, con énfasis en el comportamiento corpuscular de los entes cuánticos. Recibió el Nobel de Física en 1932 por la creación de la mecánica cuántica. En 1926 se inicia una breve controversia, cuando el físico austríaco Erwin Schrödinger publica un artículo donde formula su famosa ecuación de onda, aparentemente antagónica a la postura de Heisenberg. Schrödinger enfatizó el aspecto ondulatorio. El documento se expresa en términos del cálculo diferencial, más manejable que la forma de Heisenberg, basada en el cálculo matricial. Entra en escena el británico Paul Dirac, que en el mismo año 1926 analiza ambas posturas, y llega a la conclusión que las dos formas de la mecánica cuántica son equivalentes, es decir, diferentes formas de expresar las mismas relaciones. Schrödinger y Dirac ganaron el Nobel en 1933. 8 años transcurrieron desde la primera formulación, hasta la obtención de dos Nobeles por su creación. ¿Pero qué es la mecánica cuántica? Al principio del siglo XX, en los albores de la física de partículas, se pensaba que las leyes que regían al micromundo debían ser la misma que las del macromundo, es decir, que para describir el movimiento de partículas se podían usar con las leyes de Newton, lo que resultó incorrecto. El micromundo funciona con leyes absolutamente diferentes a las leyes de Newton, principalmente la incorporación del principio de incertidumbre. Es así que la mecánica cuántica se ajusta perfectamente al extraño mundo de átomos, moléculas, electrones, etc. La palabra cuántica deriva de cuanto la mínima cantidad de energía existente y que se localiza en una partícula de luz o fotón. En 1924, en su tesis doctoral, el joven físico, Francesc-Louis de Broglie, propuso una nueva hipótesis especulativa según la cual los electrones y otras partículas de materia pueden comportarse como ondas. Su afirmación ni más ni menos postulaba que todas las partículas materiales tenían un comportamiento dual onda-partícula, por el descubrimiento de la naturaleza ondulatoria de los electrones. Recibió el Nobel de Física en 1929. Esta teoría fue confirmada experimentalmente por Thomson y Davison, por la que recibieron el Nobel de Física en 1937. El afamado físico de partículas y Nobel de Física Richard Feynman catalogó como el experimento que contiene el corazón mismo y todo el misterio de la física cuántica, cuando mencionaba el notable experimento de la doble ranura que veremos a continuación. Este es el montaje. Obviamente que al enviar una nube de electrones por una rendija o ranura, en la pantalla se observa una columna de puntos. Al abrir la segunda ranura en la pantalla deberían verse dos columnas de puntos, pero aquí comienzan las rarezas. Lo que se observa es un patrón de interferencias propio de las ondas. Los electrones actúan como ondas al pasar por las dos ranuras. Los electrones al parecer se comportan como ondas, hasta pasar por las dos ranuras. Luego chocan entre sí y forman el patrón ondular que se ve en la pantalla. Pero las cosas seguirían empeorando. Este es un conocido personaje de una excelente animación de este tema. Como una onda. No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así. El resultado nuevamente el patrón de ondas. Vamos a ponernos cuánticos. Se pone entonces un dispositivo que permite detectar por qué ranura pasan los electrones. El resultado lo más inesperado es la locura total.
El electrón actúa como que supiera que lo están observando. Si se siente observado muestra el patrón de partícula. Si no lo están observando actúa como onda. Así se generó los fundamentos de la teoría de la dualidad de la materia, lo que constituye la base de la mecánica cuántica. El fenómeno del experimento de la doble rendija se explica adecuadamente con la ecuación de onda de Schrödinger. Las teorías desarrolladas por Planck, de Broglie y Einstein fueron el punto de partida para la mecánica cuántica. No obstante, se percibe una enconada oposición a esta por parte de Einstein, quien en 1926 escribe a su colega Max Born, mentor de uno de los creadores de la mecánica cuántica: la mecánica cuántica resulta imponente, pero una voz interior me dice que, así y todo, no es verdadera. Y agregó: la teoría ofrece mucho pero no nos acerca al secreto del viejo. En cualquier caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. Esto ha sido publicado como Dios no juega a los dados. Tener presente que Einstein era agnóstico. Como se vio, en el mundo cuántico el observador acepta los experimentos en este contexto. Le pregunta irónicamente a su biógrafo Abraham Pace si creía que la luna solo existía cuando la miraban. Lo que podríamos llamar su obsesión culminó en 1935, cuando publica, junto a su colega Boris Podolsky y Nathan Rosen, un experimento mental que hoy conocemos como la paradoja EPR, por las iniciales de log 3. Para Einstein la idea del entrelazamiento cuántico le resultaba extremadamente perturbadora, ya que violaba el principio de localidad, el que según Einstein dos cuerpos alejados entre sí, no influye uno sobre el otro. El estado de superposición, el colapso y el hecho que el observador influyera en el experimento, no tenía cabida en la física clásica, postulando la existencia de variables ocultas que permitieran la existencia de tanta normalidad conceptual. Einstein murió convencido que tenía razón sobre este punto. Sin embargo, en 1964, el físico irlandés John Bell, el verdadero héroe de esta historia, y que nunca recibió el premio Nobel, probó que las cosas no son iguales al análogo clásico, en otras palabras, que el fenómeno del entrelazamiento podía demostrarse experimentalmente. Esto es lo que se llaman las desigualdades de Bell. Además, Bell demostró que en un estado cuántico entrelazado estas desigualdades se violan, lo que permitiría ahora poder decidir experimentalmente entre las dos alternativas. Estas desigualdades demostraron que Einstein y compañía estaban equivocados respecto a sus aprensiones en contra la mecánica cuántica. Asimismo, las desigualdades de Bell permitieron descartar la existencia de variables ocultas, que pudieran explicar lo que hoy conocemos como entrelazamiento cuántico. Una consecuencia del teorema de Bell, se concluía que si existía una acción a distancia no local entre las partículas, luego el estado entrelazado era una de las particularidades más importantes de la mecánica cuántica. Es poco conocido que la ley de gravedad de Newton es inexacta, y ya adivinarán quién es el responsable de ello. La teoría especial de la relatividad de Einstein formulada en 1905, Einstein escribe: Newton, perdóname, encontraste el camino que, en tu época, era casi el único posible para un hombre del más alto pensamiento y poder creativo. Los conceptos que creaste aún guían nuestro pensamiento físico, pero ahora sabemos que tendrán que ser reemplazados por otro muy alejado de la esfera de la experiencia inmediata. Si nuestro propósito es un conocimiento más hondo de las relaciones existentes, y ahora le toca el turno al propio Einstein, no se equivocó en sus teorías, pero rotundamente en su apreciación de la mecánica cuántica, la que está vivita y coleando, más cuando el Nobel de Física de 2022 le da el espaldarazo final. Por los premios Nobel los conoceréis, podríamos decir. Schrödinger tomó dos fotones entrelazados A y B, y un tercer fotón P aislado, con propiedades muy distintas al par A, B. Entonces A y B fueron enviados en direcciones opuestas. A se encontró con P en un aparato de medición y ambos quedaron entrelazados.
En un instante ocurrieron dos cosas fascinantes. Al quedar en un nuevo ejecutado compartido A y P perdieron sus ejecutados originales, pero la información de P no se extravió, ya que A la transfirió a B mediante el enlace que tenían. De esta manera Salinger logró por primera vez desaparecer información en un punto, y hacerla aparecer en otro. Fue la primera teletransportación de la historia, con lo que se abrió el camino a la comunicación cuántica ultra segura. Comunicación cuántica ultra segura. Desde 2017 China utiliza la teletransportación cuántica, para desde sus satélites enviar hacia la Tierra a rayo láser con millones de fotones. Codifican mensajes encriptados. Si alguien interceptara un fotón del mensaje, alteraría el estado entrelazado con la otra partícula, dejando en evidencia el intento de espionaje.